La clase del día de hoy va a tratar sobre mercado, oferta y demanda. El plan de trabajo para la clase va a ser qué es el mercado, características del mercado, qué es la demanda, características de la demanda, qué es la oferta y características de la oferta. Como primer punto entonces vamos a hablar qué es el mercado. El mercado se puede considerar toda institución social en la que los bienes y servicios, así como los factores productivos, se intercambian. El mercado va a estar conceptualizado en un espacio y tiempo determinado como un lugar, puede ser físico o virtual, donde hay un conjunto de individuos, quienes son los consumidores y productores, e interactúan mediante los precios y cantidades de un bien específico en el establecimiento de acuerdos. Los acuerdos son el resultado de un proceso de negociación donde los individuos establecen precios, el productor para obtener un beneficio y el consumidor para adquirir un bien, producto o servicio, con el fin de satisfacer una necesidad. El consumo de esa necesidad le va a generar entonces un grado de satisfacción. La escuela utilitarista definió que la utilidad tenía que definirse en una unidad denominada útiles. Sin embargo, teóricamente, no es posible conceptualizar los útiles como una medida aceptada, dado que no tiene un respaldo alguno para ser considerada la medida de cálculo de satisfacción de necesidades. Características del mercado. En el mercado existen compradores y vendedores. Los compradores son los individuos que llegan para adquirir bienes, productos y servicios con una intención de compra. El hecho de que tenga una intención de compra no quiere decir que adquiere un bien, producto o servicio. Es simplemente el proceso de querer adquirir algo teniendo en cuenta precios y cantidades de ese bien. Los vendedores, que se pueden considerar como los productores, son esos individuos que llegan al mercado con la finalidad de obtener un rendimiento, un beneficio por la producción y comercialización de un bien, producto o servicio. Estos vendedores conceptualizan la segunda parte importante del mercado. Existen los precios. Los precios van a ser un determinante de un bien. Es el valor sobre el cual se ponen de acuerdo los consumidores y los productores para poder establecer un proceso de compra-venta. En ese sentido, los precios son un indicador muy importante en el mercado para determinar si se cumplen o no los acuerdos. Una persona llega a un mercado, puede ser un mercado de pan, donde el precio no está establecido, porque los mercados son libres, así como nos lo decía el liberalismo económico. Tienen libertad de actuación, las personas tienen libertad de entrada y salida al mercado. En ese sentido, las personas llegan al mercado con el ideal de adquirir únicamente un producto, bien o servicio en cuanto a que necesitan satisfacer sus necesidades. Y el productor llega al mercado para vender su bien, producto o servicio y obtener una ganancia. Entonces, la única forma de establecer el proceso de compra-venta es mediante un precio aceptado por ambos individuos. Si el productor no acepta el precio que coloca el consumidor, entonces no se puede realizar el proceso de compra-venta. Igual será si el productor tiene un precio que no es aceptado por el demandante. Las cantidades de bienes o servicios. Las cantidades pueden ser limitadas. Recordemos que en economía los bienes económicos son aquellos que tienen una escasez relativa. Por lo tanto, si en el mercado encontramos que hay un precio alto, puede responder a características de escasez.
Cuando encontramos que el precio es bajo, podría responder a una característica de abundancia. Entonces las cantidades determinadas en el mercado es un factor importante para el establecimiento del precio y la realización de los acuerdos comerciales a nivel económico de compra-venta entre los productores y los consumidores dentro de ese espacio que determinamos como el mercado. El consumo y la producción. En este sentido encontramos que los compradores tienen esa función de consumo y los vendedores tienen esa función de producción. El consumo para satisfacer las necesidades de los individuos y la producción para obtener rentabilidad o beneficio mediante la generación de un nuevo bien para la sociedad. Entonces encontramos que podemos conceptualizar esos dos aspectos de consumo y producción en algo que denominamos demanda y oferta. La demanda va a corresponder a la intención de compra y la oferta a la intención de venta. Entonces, ¿qué es la demanda? La demanda tiene que ver con lo que los consumidores desean adquirir. Demandar significa estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es efectuar realmente la adquisición de ese bien, producto o servicio que las personas están dispuestas a adquirir. ¿Quiénes son esos individuos? Son los consumidores. Entonces, la demanda lo que va a hacer es reflejar una intención de compra, mientras que la compra constituye básicamente la acción de adquirir ese bien, producto o servicio. Entonces la demanda se va a conceptualizar como esa intención de compra que tienen los consumidores, teniendo en cuenta los precios y las cantidades determinadas dentro del proceso de mercado. Y entonces, ¿qué podemos hablar de la demanda? Hablaremos de las características de la demanda. Inicialmente hablaremos de la tabla de la demanda. La tabla de la demanda se considera que un arreglo matricial, es decir, un cuadro que va a tener columnas y filas con el fin de recoger las distintas cantidades que desea demandar un individuo a cierto nivel de precios. Entonces el ejemplo va a ser tabla de demanda de los tapabocas. Encontramos entonces donde están las filas, hacia este lado filas y las columnas. Tenemos en la parte superior el precio y la cantidad que vamos a determinar. Recuerden que esto quiere hablar de la intención de compra que tienen los individuos. Intención de compra, no el hecho de comprar, es la intención de compra que tienen los individuos a determinado precio. Cuando en el mercado se establecen ciertos niveles de precio, la columna derecha encontramos entonces que la columna izquierda encontramos entonces que se va a generar una intención de compra que va a ser la columna de la derecha. ¿Por qué? Porque en el mercado encontramos que los individuos tienen que ser precio aceptantes. El factor más relevante va a ser el precio más que las cantidades. Cuando se establece un precio, se puede determinar las cantidades. Entonces tenemos inicialmente un precio de 1100 pesos. Con eso las personas, o para este ejemplo, el individuo quiere obtener una cantidad de 10 tapabocas a un precio de 1300, 7 tapabocas, a 1600, 5 tapabocas, a 2000, 3 tapabocas, a 2500, 1 tapabocas. Esto debido a que los individuos tienen ciertas características que generan restricciones en el consumo. Entonces podemos observar que a medida que incrementa el precio, disminuyen las cantidades o la intención de comprar mayor cantidad de tapabocas. Bueno, seguimos con las características de la demanda. Encontramos entonces algo que vamos a llamar la curva de la demanda. La curva de la demanda es la representación gráfica
de la relación entre el precio y la cantidad demandada. Las curvas de la demanda refleja gráficamente además la relación inversa existente entre el precio y la cantidad demandada. Recuerden que en el ejemplo de la tabla de los tapabocas encontrábamos que mayores eran los precios, entonces menores eran las cantidades. Esto de la curva de la demanda es la representación gráfica de esa relación entre el precio y la cantidad demandada de un bien, que se mostró en la tabla de la demanda. Entonces, el ejemplo va a seguir siendo la curva de la demanda de los tapabocas. Aquí pueden observar la gráfica que se establece mediante los precios y las cantidades. Esos son los puntos que teníamos mediante el uso de la tabla. Lo que vamos a hacer es unir esos puntos con segmentos rectos para así establecer la curva de la demanda. No vamos a usar curvígrafo, nada, sino vamos a usar una regla. Entonces vamos a utilizar segmentos. Es la unión de los puntos mediante los segmentos, y dado que esto no tiene una caracterización lineal, vamos a determinarlo como curva de la demanda. Bueno, seguimos con las características de la demanda. Encontramos algo que se llama ley de la demanda. La ley de la demanda es la relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada, donde a mayores precios, menores van a ser las cantidades demandadas, y a menores precios, mayores van a ser las cantidades demandadas. Esto se da por el comportamiento que tienen los consumidores en cuanto a la intención de compra, teniendo en cuenta que tienen restricciones presupuestales que impiden gastar todo su dinero de forma que no puedan optimizar sus recursos. En otras palabras, las personas siempre van a tratar de conseguir la mayor cantidad de bienes, productos y servicios con el menor precio posible en el mercado. Eso expresa entonces la curva de la demanda. La curva de la demanda tiene una forma decreciente, va disminuyendo mediante avanzan el número de cantidades que se puede determinar. A mayores precios, menores cantidades, y a menores precios, mayores cantidades. Cuando algo es muy económico, las personas van a tender a consumir o adquirir más de ese bien si les es necesario. Y a menores precios a mayores precios las personas van a adquirir menos de ese bien si les es necesario. Bueno, en línea con la demanda encontramos la función de la demanda. La función de la demanda es la relación matemática existente entre las cantidades demandadas, el precio, la renta en el sentido de los ingresos que tiene cada individuo para obtener sus bienes, precios de otros bienes relacionados, como por ejemplo si estamos hablando de el mercado del azúcar, bienes relacionados van a ser esos bienes que pueden llegar a sustituir. ¿Recuerdan los tipos de bienes? Que hablamos de bienes, la relación de dos bienes entre sí que podían ser sustitutos o complementarios. Entonces, digamos, un sustituto para el azúcar puede ser la panela. El precio de la panela también es un factor determinante de la cantidad que se va a demandar de azúcar. Y los gustos, si las personas prefieren endulzar con panela o con azúcar, eso es un factor también determinante para el proceso de determinación de la función de la demanda. Recuerden que, como dije antes, los individuos son precio aceptantes. Aceptan un precio en el mercado que se establece mediante la negociación, aceptan los precios y a partir de esos precios determinan las cantidades. Entonces, para este caso, la función de la demanda
va a ser de la siguiente forma. Esa ecuación que aparece ahí nos indica que la cantidad que se va a demandar es una función que se basa en el precio. Entonces la demanda es una función que depende del precio del bien, del ingreso de las personas, del individuo, de los precios de los bienes relacionados, los bienes que pueden llegar a ser sustitutos y los gustos y preferencias de los individuos. Esta va a ser entonces la función de la demanda. Algo necesario para determinar la intención de compra, yo no dije la compra, sino la intención de compra de unas cantidades de un bien, producto o servicio, para este caso del bien A. Bueno, como ya expliqué la parte de la demanda, voy a explicar qué es la oferta. La oferta entonces es lo que las empresas desean producir y vender. Es esa intención de venta que tienen los productores. ¿Listo? Entonces, el lado de la oferta tiene que ver con los términos en los que las empresas desean producir y vender sus productos. Al igual que hicimos en el caso de la demanda, al distinguir entre demandar y comprar, ahora debemos precisar la diferencia entre ofrecer y vender. Ofrecer es tener la intención o estar dispuesto a vender, mientras que vender es efectuar la venta. Y además la oferta lo que va a resumir es la intención de venta, la cantidad que van a ofertar los productores para tratar de comercializarlos en el mercado, cualquier tipo de mercado. Eso va a ser conceptualizado como la oferta. Entonces, también tiene unas características la oferta. Las características van a ser, primero, una tabla de oferta. La tabla de oferta recoge las distintas cantidades que desea ofertar una empresa a cierto nivel de precios. Es establecer unas cantidades teniendo un precio en mente. Por lo tanto, vamos a hablar de un ejemplo. Tabla de oferta de los tapabocas. El ejemplo de la demanda también fue con los tapabocas. Entonces vamos a tener tabla de oferta de los tapabocas. Los tapabocas entonces van a tener estos mismos precios, los mismos precios. Tenemos en cuenta los mismos precios. Entonces establecemos unas cantidades. A partir de esos precios, los individuos son precio aceptantes. Pero esto tiene una diferencia a la demanda, y es que a medida que incrementan los precios, incrementa también la intención de venta de los bienes, productos y servicios, cosa que no pasaba con los demandantes. Los demandantes lo que hacían era disminuir las cantidades que iban a vender, que iban a adquirir mediante el precio, ¿no? Entonces, si tenían un precio alto, compraban poco. Si tienen un precio bajo, compraban bastante. Aquí es lo contrario, los oferentes lo que buscan es vender la mayor cantidad del bien que ellos producen cuando los precios son altos. Esto tiene una razón de ser y es la búsqueda de la ganancia mediante la comercialización de sus productos. Cuando una persona es productora y trata de vender una mayor cantidad, dado que el precio es alto, lo que busca es obtener una mayor rentabilidad. En ese sentido, si la intención de venta se realiza, es decir, si vende todos los 14 tapabocas que aparecen ahí, es mucha más ganancia que si vende 3 tapabocas a 1100 pesos. Entonces, así como en la demanda, hay parejas ordenadas entre el precio y las cantidades. Al precio de 1100 encontramos 3 tapabocas, a 1305 tapabocas, a 1600 8 tapabocas, a 2000 9 tapabocas y a 2500 14 tapabocas. En ese sentido encontramos que a mayores precios, mayores son las cantidades que va a intentar vender el productor.
Dentro de las características de la oferta también tenemos la curva de la oferta. La curva de la oferta va a ser la representación gráfica de la relación entre el precio y la cantidad ofertada de un bien. Perdón, ahí lo de demandada. Es ofertada de un bien. Encontramos entonces la curva de oferta de los tapabocas. Entonces tenemos la forma ascendente. Recuerden que es la cantidad ofertada de un bien, no demandada, ofertada. ¿Listo? Ofertada. Entonces, el ejemplo de oferta de los tapabocas tenemos que es ascendente. A mayores precios, mayores van a ser las cantidades. Igual que como hicimos en la demanda, al nivel de precios se coloca la cantidad, listo, como parejas ordenadas. A 1300 teníamos 5, a 1600 teníamos 8, a 2000 teníamos 9 y a 2500 teníamos 14. Igual colocamos los puntos, la pareja de puntos ordenados, y luego unimos con segmentos para establecer de esa forma una curva. Esto tiene una forma curva, no es una recta, entonces a pesar de que tiene segmentos, la forma es curva. Entonces en ese sentido ya tenemos la curva de la oferta. Bueno, sigamos con las características de la oferta. Dentro de las características de la oferta tenemos la ley de la oferta. La ley de la oferta la vamos a entender como la relación directa que existe entre el precio y la cantidad ofrecida. Es decir, a menores precios, menor cantidad ofertada, y a mayores precios, mayores cantidades ofertadas. Recuerden que los precios son cambiantes, dados, digamos, ciertas condiciones en materia de producción. Si hay bastante producción, los precios son altos. Si hay poca producción, los precios son... Perdón, si hay bastante producción, los precios son bajos. Y si hay poca producción, los precios son altos. Las personas son precio aceptantes, entonces se establecen acuerdos que hacen que los precios sean altos para cuando hay poco de un material, de un elemento, y que los precios sean bajos cuando hay bastante de un material. Igual la competencia también hace que ciertos productos salgan del mercado. Entonces, entendemos pues que la ley de la oferta lo que busca es que las personas, los individuos, los productores, tratan de buscar mayor rentabilidad al tratar de colocar mayores unidades cuando los precios son altos. Si los precios son altos, buscan entonces vender la mayor cantidad posible para obtener rentabilidad. Porque si los precios son altos, al descontar los costos va a obtener un beneficio. Y si vende muchos y descuenta los costos, va a tener mucho beneficio. Mientras que si vende pocos y el precio es bajo, entonces va a tener poco beneficio. Y eso tiene una relación, ¿no? Porque si usted sabe que el precio es bajo y entre más venda, pues va a tener poca rentabilidad, pues no va a tener incentivos a producir más de un bien, a colocar más de un bien en el mercado. Entonces, lo que busca es precios altos para producir gran cantidad de recursos. Si no, si los precios son bajos, si usted considera que son bajos, usted produce lo menos posible, siempre y cuando le genere rentabilidad. Por eso hablamos de que la relación es creciente, la flecha va hacia arriba. En la demanda la flecha iba hacia abajo, era decreciente. Esta es creciente, va hacia arriba, ¿de acuerdo? Es una relación positiva, la otra era una relación negativa. La demanda va hacia abajo y la oferta va hacia arriba. Bueno, sigamos con las características de la oferta. Entonces vamos a hablar de la función de la oferta. La función de la oferta es la relación matemática existente entre la cantidad ofrecida, que también es Q sub A, ¿de acuerdo? Q sub A, pero esta curva se conceptualiza de otra forma, y el precio del bien P sub A, el precio de los factores productivos R, porque los factores tienen un costo. Usted compra máquinas, esas máquinas tienen un costo.
Ese costo tiene que descontarlo como precio de factor productivo o lo tiene en cuenta a la hora de producir. Usted tiene que suplir los costos para generar rentabilidad. Entonces le cuesta mantener la energía que necesita la máquina, digamos un torno, necesita un torno para hacer piezas metálicas. Entonces el torno consume energía y esa energía va a tener un costo, es un precio de factores productivos. O usted contrata personas, el precio de ese factor productivo de la mano de obra va a ser el salario. Entonces el R va a resumir esos precios, el precio, lo que le cuesta a usted tener la máquina o la mano de obra. Hablamos del precio de la tecnología. La máquina tiene un costo inicial. Usted compra la máquina, pero ¿cuál es el valor de la máquina? Esa la conceptualizamos como Z. Y además, usted no es el único productor en el mercado. Hay otras personas que producen lo mismo que usted o bienes muy parecidos. Como decían, competencia perfecta, bienes homogéneos, trata de buscar, entonces son bienes muy parecidos a lo que usted produce y esas empresas también, el número de esas empresas van a ser sus competidores, hay que tenerlo en cuenta a la hora de generar producción en materia de bienes, productos y servicios. Por lo tanto, es necesario establecer el número de empresas que actúan también en ese mercado. Lo definimos como H. Por lo tanto, la caracterización de esa oferta va a ser de la forma Q sub A, porque determinamos las cantidades ofrecidas. Las cantidades ofrecidas van a ser igual a la oferta, que depende del precio del bien, el precio de los factores productivos, los salarios, los costos de mantenimiento de la máquina, Z, que es la máquina, el precio de la tecnología, y H, que es el número de empresas que actúan en ese mercado. Y de esa forma vamos a tener la función de oferta. Bueno, entonces con esto completamos el breve resumen de competencia perfecta e imperfecta.